Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, por favor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Axel. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? Ay, qué bueno. ¿Hemos hecho nuestra oración por la paz? Bueno. El Evangelio de hoy nos habla de la mujer pecaminosa a la que quieren apedrear. Y a pesar de que también es conocida esta anécdota, tengo muchas dudas, Ramiro. ¿Me ayudas, por favor? Claro que sí, Axel, con gusto. Jesús enseñaba en el templo y los escribas y fariseos le llevaban a una mujer que fue sorprendida en adulterio y la iban a apedrear según la ley de Moisés. ¿Por qué estos escribas y fariseos querían ponerle una trampa a Jesús, Ramiro? ¿De qué lo querían acusar? Pues mira, Axel, recordemos que pues Jesús ya en estos tiempos en los cuales ya va subiendo a Jerusalén y al irse propagando ya el anuncio del reino y vemos cómo la gente lo seguía, el pueblo de los fariseos, el pueblo judío, pues veían en él una amenaza y decían: no, pues este está apartando a la gente de nosotros. Necesitamos buscarle una culpa para poder matarlo, porque como veían que la gente lo seguía y la gente escuchaba sus palabras, ahora sí vamos a buscarle algo para que de una manera podamos acusarlo y podamos darle muerte. Porque ya se había vuelto para el pueblo de judío, para el pueblo de los fariseos, para la ley, para algunos de los que estaban en la vida política también dicen: no, hay que darle muerte porque ya está apartando a la gente del pueblo. Y es por eso que le presentan a esta mujer, porque quieren de una manera ponerle una trampa. Y qué mejor manera que es decir, vamos a ver qué nos responde, es decir, vamos a ver qué nos dice sobre este pecado, sobre el adulterio. Porque así como él habla de misericordia, si él condena a la mujer, entonces va a estar en contra de la misericordia que tanto ha anunciado. Pero si dice que de una manera hay que apedrearla, no hay que apedrearla,
entonces está en contra de la ley de Moisés, y si él se dice que es hijo de Dios, entonces está en contra de su padre, está en contra de la ley que su mismo padre lo escribió y que su mismo padre nos las dio al pueblo de Israel para que la pusiéramos en práctica. Pero también influye otro aspecto muy importante, porque recordemos que en ese entonces el Imperio Romano sometía también de una manera al pueblo de Israel, y para los romanos, en este caso solamente a ellos se les estaba permitido y atribuido que pudieran ellos condenar a muerte a un reo, es decir, a una persona. Al pueblo judío, no podía condenar a muerte. Es por eso que también quiere entenderle esa trampa. ¿Por qué? Entonces, si no la condena a muerte, está en contra de la ley. Pero si lo condena a muerte, está en contra del pueblo del Imperio Romano. Y es ahí donde quieren ellos también ponerle esa trampa a Jesús. Es decir, iba a depender de la respuesta que él le diera, para que así de una manera pudieran condenarlo. Respondiera a favor de la ley o a favor de la misericordia, le iban a poner una trampa, la cual iba a ser la condena de muerte. Entonces por eso era tan importante lo de la ley, porque ellos decían que según la ley de Moisés la iban a apedrear. Entonces querían ver si Jesús seguía o no seguía las leyes de Moisés, ¿no? La ley de Moisés para ellos era de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, sintiéndose el pueblo elegido, ellos dicen, no vamos a cumplir la ley de Dios. Pero también hay que tener en cuenta que la ley se cumple de acuerdo a lo que Dios nos pide, pero ellos también lo estaban utilizando a su favor, porque si nos vamos ahí en su casita, los niños cuando lleguen a su casa, buscan en el Levítico, en el capítulo 20, su versículo 10, cómo nos dice que si una mujer era sorprendida en adulterio, con un hombre se mete con la mujer de su prójimo, es decir, eran condenados a muerte los dos, el hombre y la mujer. Es decir, eso lo dice Levítico en su capítulo 20, versículo 10. Ahora bien, también vamos ahora en el Deuteronomio, en su capítulo 22, versículos del 22 al 24, nos dice también de la misma manera que si una mujer es encontrada en adulterio con un hombre, tiene que ser apedreada. Ahí viene la parte, es decir, apedrear a una mujer, es decir, adulterio. El Levítico nos dice que tiene que ser condenado a muerte, pero ya en el Deuteronomio nos dice tiene que ser apedreado. Y ellos, como muy fieles a la normativa de la ley, quieren llevar esta parte a cabo, pero también la están haciendo para que en esa parte quieren ver su beneficio propio, manejar la ley, manipular la ley de Dios a su conveniencia, porque la están utilizando para querer condenar a Jesús, no a la mujer. La mujer podemos decir, es el anzuelo para que Jesús pueda caer en la trampa. No, estos hombres realmente creían que Jesús era una amenaza, ¿verdad? Así es, para el pueblo judío, para algunos escribas, algunos doctores de la ley, inclusive como lo decíamos al inicio, para el pueblo era una amenaza, porque mucha gente ya seguía su palabra. Claro, no les convenía porque decían, entonces estas personas van a seguir lo que él dice y no lo que dice la ley de Moisés, ¿cierto? Así es, exactamente. Que de una manera Jesús no transgrede la ley, al contrario, le da su fiel cumplimiento a través de una manera más misericordiosa, a través del amor, en el anuncio de la misericordia para el hombre, para que el hombre también tenga un encuentro vivo con Dios en su reino. Y bueno, siguiendo, estos hombres no lo dejaban en paz y le seguían, insiste que les respondiera. Entonces Jesús se endereza y les dijo, aquel que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y a ver, Ramiro, contéstame esta pregunta, porque esta actitud de Jesús no la entiendo nada. ¿Por qué se agacha y se pone a escribir con su dedo en el suelo? ¿Qué nos quiere decir con esto, Ramiro? Primeramente, cuando estos hombres llevan a la adúltera, Jesús tomó una actitud, el hecho de agacharse, el hecho de estar en el suelo, así encorvado,
es un acto de no juzgar y empieza a escribir en el suelo. Hay algunas interpretaciones que primeramente se dice que en el suelo está escribiendo los nombres de los pecadores, de los acusadores, es decir, de todos aquellos que tenemos pecados. En otro también nos hace ver una alusión muy importante, es decir, San Agustín nos va a remarcar y nos dice que Jesús va a retratar el legislador divino, es decir, como hijo de Dios, como el mismo Dios. Cuando Él da la ley, Dios le da la ley a Moisés, la escribe con su dedo, es decir, el dedo de Dios escribe la ley en las tablas de piedra que le va a dar, Sí. en algo sólido. Ahora Jesús, como el nuevo legislador, escribe en tierra porque quiere darle algo nuevo al hombre, es decir, algo que quiere que el hombre acepte la ley de Dios, pero ya no en algo riguroso, en algo sólido, sino quiere la misericordia y que ahora se escriba en el corazón de cada hombre la ley del amor de Dios. Y es por eso que dice, al escribir en tierra, también le está demostrando que Él en la parte humana de hombre quiere que esa humanidad acepte también en su corazón la nueva ley, que es la ley del amor de Dios, de la misericordia. Pero también puede ser en esa parte como haciendo alusión a lo que dice Jeremías en su capítulo 17, versículos del 13 al 18. Jesús escribe en tierra. ¿Por qué? Porque dice, aquellos que se apartan de Dios, sus nombres estarán escritos en tierra. Es decir, vamos de una manera, les escribe porque dice, es algo que el hombre va a bajarse, es decir, de una manera, quiere decir que lo está desechando, pero también le da la certeza con esto a la mujer, que así como ha inscrito sus pecados en la tierra, también le dice, cuando alguien de nosotros, en el caso de los niños, juega en tierra, escribe algo en tierra, viene el aire, viene la lluvia y se borra. Es decir, esos pecados serán borrados y serán olvidados. Es lo que también quiere hacerle entender. Es decir, ustedes están inscritos en tierra porque quieren sentirse justos. Quieren acusar a una mujer de pecadora cuando ustedes también tienen pecados. Y por eso ustedes están apartados, no solamente de Dios, porque están apartándose de la ley, queriendo utilizar la ley para su beneficio. Y al utilizarla para su beneficio se apartan de Dios. Por eso sus nombres ya están escritos en tierra. Queriendo un signo que le está dando a entender a los acusadores. Pero también le está dando a entender a la mujer que eso que ha escrito en tierra también la involucra en esa parte también a ella, porque también ella se ha apartado de Dios a través del adulterio. Pero también le está diciendo, este pecado puede ser que el viento, la lluvia, el agua se la pueda llevar en un momento y queden borrados. Es decir, para Dios van a ser eliminados, porque ya no se va a acordar de los pecados siempre y cuando esta mujer se convierta, acepte la conversión. Sí. Sí. Entonces entiendo por lo que dices que cada uno de nosotros estaremos escritos en la tierra. ¿Por qué? Porque siempre nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque cometemos pecados. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque el único perfecto es Dios y Jesús y el Espíritu Santo. Pero esa acción que hace Jesús, ahora lo entiendo todo, es para que si nuestros nombres están escritos en la tierra, venga el aire y el agua, que es el amor de Jesús, y se los lleve, ¿verdad, Ramiro? Así es, porque el mismo, como te decía al inicio, el mismo capítulo 17 de Jeremías en su versículo 13, dice al final, ustedes se han apartado de Dios, que es un manantial de agua viva, es decir, se han apartado de aquel que lleva, que purifica, que limpia, es decir, ahora Él nos invita también que Él, como escribe en tierra, quiere decir que en un momento podrá limpiar nuestros pecados. Podrá de una manera apartar, borrarlos, siempre y cuando nos acerquemos a ese manantial de agua viva, que no nos apartemos, que es Jesús, Dios mismo. Entonces, ya ahora sabiendo esto, los acusadores, al darse cuenta de la realidad, comienzan a irse uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven. ¿Y esto qué significa, Ramiro?
Pues recordemos que en esta parte la imagen de los ancianos representa a la ley misma, a la antigua ley, a la ley de Moisés, aquellos que se habían crecido, desarrollado en esa ley de Moisés, y por eso se sentían aquellos conocedores de la ley, los más rigurosos de la ley, porque creían que cumplían la ley. Y aparte también siguiendo la misma lectura del Deuteronomio en el capítulo 22, vemos cómo también dice, es que aquel que encuentre a la mujer en adulterio, de una manera, tiene que ser el testigo, tiene que ser el que va a arrojar la primera piedra. Pero Jesús les dice, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y aquí viene la parte importante. Todos acusaban a la mujer y ellos eran rigurosos y normalistas en la ley, pero les hacía falta algo. El Levítico, el Deuteronomio, dice, si encontramos a los dos tienen que morir, los dos tienen que ser apedreados. ¿Y dónde estaba el hombre? Solamente llevaban a la mujer. Es decir, el hombre también tiene pecado. Y él le dice, y entonces si ustedes van a traer a esta mujer, tienen que traer al hombre, pero también a ellos les afectaba, porque también ellos violaban la ley. Y en esa parte querer juzgar a la mujer era también violar la ley, porque de una manera estaban faltando a la ley ellos mismos. Y en esa parte también ellos ya caían en pecado, y muchos pecados más que tienen. Es decir, todos tenemos pecados, es lo que le quiso decir el Señor. A ver, si ustedes no tienen pecado, tiren la primera piedra. Pero como todos tenían pecado, y en nuestra vida diaria todos cometemos pecados, no podemos sentirnos justos. Y es por eso que se van alejando todos, desde el más anciano. Pues es que hasta la fecha todos somos pecadores, ¿verdad, Ramiro? Así es, todos. Y lo malo es que eso nos aleja de Dios. Y a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿quieren ser muy, muy, muy pecadores? ¿Quieren estar limpios de pecado? ¿Quieren tener su corazón bonito para que viva quién allí? ¿Ah, sí? ¿Quién va a vivir allí? A ver, contesten, por favor. Ya me doy cuenta que no desayunan los domingos, me voy a enojar. A ver. ¿Quién vive en nuestro corazón? Muy bien, Jesús. Y entonces, ¿por lo mismo debe estar sucio o limpio? Limpio, sí, muy bien. Ay, no, es que esto de pecar a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad, Ramiro? Así es. Pues de una manera consentimos el pecado porque se nos presenta. Está entre nosotros el saber elegir, porque también tenemos la libertad que Dios nos ha dado. Recordemos que todos somos libres, y cuando se nos presenta el pecado, tenemos nosotros la libertad de elegir entre el bien y el mal, pero vamos a poder apartarnos de ellos cuando pidamos la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo para que nos ayude a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Sí, entonces hay que pedir el amor de Jesús para no caer en la tentación, porque por ahí empieza todo. No es directo el pecado, ya pequé, no. Ellas saben quién, el cuernudito, nos va metiendo ideas en la cabeza, o palabras en nuestra boca, o sentimientos en nuestro corazón. Y eso es tentar contra el amor que tenemos a Dios, ¿verdad? Así es, Axel. Y nos quiere corromper, y nos quiere hacernos malos y feos, y ¿nos vamos a dejar? No los oigo muy convencidos. No, ¿a poco les gusta que el diablito les haga hacer cosas feas? No, ¿verdad? No, a mí no me gusta. Y así debemos de hacer, luchar contra él, porque así como Jesús no se dejó, porque estos hombres fueron a tentarlo, porque querían que cayera en el error, y ese era nada más y nada menos que el cuernudito. Pero tengo otra duda, Ramiro. Sí, dime, Axel. Jesús y la mujer quedan solos. Entonces Jesús se levanta y le pregunta a la mujer que seguía de pie, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le responde que nadie. ¿Por qué hasta ahora Jesús se pone de pie, Ramiro? Pues recordemos, como te decía anteriormente, el gesto de estar agachado es
decir no juzgar, es decir, Jesús no está juzgando a la mujer en ese momento, aunque también la mujer sabe que ha cometido pecado. Jesús sabe que también ella es una pecadora, porque no está el hecho de que Jesús no la juzgue en ese momento no quiere decir que no ha cometido el adulterio, es pecadora. Sin embargo, cuando todos se alejan, Jesús toma la iniciativa de levantarse, y aquí viene lo bonito, entabla una conversación con la pecadora. Es decir, le pregunta, no la mujer dice, Señor, perdóname. Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le permite a la mujer responder, porque en la respuesta de esa mujer va el reconocimiento de su pecado y su arrepentimiento. Esta imagen de la mujer pecadora también hace alusión a la imagen del hijo pródigo, de aquel que dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo porque he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que veíamos hace 8 días. Sí. Ahora la mujer, Jesús se levanta y espera la respuesta de la mujer. Y cuando la mujer le responde, Señor, nadie, Jesús le dice, yo tampoco te juzgo. Porque aquí el único que podía juzgar era Jesús, porque él no tenía pecado. Siendo Dios, Sí. él sí tenía derecho a condenar a la mujer, a apedrearla, pero no lo hace. Al contrario, toma la actitud del Padre misericordioso que abraza al hijo pródigo, también le dice a la mujer, yo tampoco te juzgo. Es decir, lo abraza en la misericordia. Y ese decir, vete y no vuelvas a pecar, es también retribuirle su dignidad de mujer y de hija de Dios. Por eso le dice, hasta ese momento, cuando ya todos se han alejado. Es decir, el levantarse es un signo de decirle al Señor, de decirle a la mujer, adelante, camina, ya no vuelvas a pecar. Es decir, ya no vuelvas a caer en ese error. Sí, sí, Ramiro, se me hace esta escena entre Jesús y la mujer, como cuando nosotros acudimos al confesionario, que Así nos es. encontramos con Jesús y entonces Él no nos juzga. No nos juzga ni tantitito. Y nosotros le decimos, he actuado mal, he pensado mal, he hablado mal. Y Él dice, pues, qué bueno que te acercaste, qué bueno que estás aquí, porque eso quiere decir que no quieres alejarte de mi amor. Y eso es muy bonito, ¿verdad, Ramiro? Así es, Axel. Eso es muy bonito porque nos dejamos abrazar de Dios. Dejamos que Él nos perdone, Sí. que de una manera Él nos dé su amor a través de su misericordia. Y entonces ustedes van a confesarse y acercarse a Jesús. Ay, y qué bueno, eso me da gusto porque no debemos andar ahí cargando en el corazón con cosas que no nos sirven para nada y que nada más nos alejan y nos alejan y nos alejan de Jesús. No, al contrario, debemos de estar cerquita de Jesús, porque acuérdense que Jesús, como dice Ramiro, es misericordioso, es amoroso y siempre va a estar con nosotros. Jamás nos va a abandonar, ¿verdad, Ramiro? Así es, Jesús jamás nos va a abandonar. El Padre no nos abandona porque quiere, como dice, Él no quiere la muerte del pecador, sino quiere que se convierta y vuelva a una vida nueva. Quiere la muerte del pecado para que nunca más entre en sus vidas, ¿no, Ramiro? Así es, Axel, exactamente. Uy, entonces ya no la condena a la mujer y le pide que se vaya y que no vuelva a pecar. Y entonces así nosotros debemos de hacerle, ¿verdad, Ramiro? Así es, el Señor todos los días de nuestra vida nos dice, camina, adelante, no te juzgo, pero no vuelvas a caer en esa situación de pecado. Camina. Sí. A la vida nueva, camina por el camino de la misericordia, por el camino del amor. Sí, sí. Y nosotros nos alejamos solitos porque si decimos, ay, sí, ya me confesé, y a los 5 minutos estamos otra vez en el mismo error, pues eso no está bien. Estamos rompiendo nuestra promesa, ¿verdad, Ramiro? Así es, Axel. Y así no avanzamos en el camino de Dios. Así es, claro, no se avanza. Entonces ustedes se van a arrepentir
y van a hacer todo lo posible por no volver a pecar. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, bueno, muy bien, eso me gusta, porque eso quiere decir que de verdad amamos a Dios y no de dientes para afuera. Que nuestro corazón y nuestra vida sean ejemplos como Jesús lo fue, ¿verdad, Ramiro? Así es, exactamente, tenemos que ser ejemplos de Jesús. Bueno, pues esta fue una bonita enseñanza, porque Jesús siempre quiere que nos acerquemos a Él. Jesús, acuérdense, jamás nos va a juzgar, jamás. Y Jesús siempre nos va a amar, ¿verdad, Ramiro? Así es, como dice, para ir concluyendo con una frase de San Agustín, que debemos recordar todos los días de nuestra vida, un santo de nuestra vida que nos invita a reconocer el amor de Dios. Dice: mi única esperanza, mi única fortaleza, mi única firmeza es la misericordia de Dios. Con eso nos puede ayudar todos los días de nuestra vida, que nuestra única esperanza, nuestra única confianza, nuestra única firmeza es que Dios tiene misericordia para todos. Infinita. Así es, Axel. Bueno, muchas gracias por ayudarme con mis preguntas. Por favor, pórtense bien, hagan sus tareas de la escuela. Bueno, que creo que van a salir de vacaciones, según Junior me dijo, pero no sé cuándo. Y también hagan sus tareas de catecismo, porque por ahí me sopló el Espíritu Santo que no están cumpliendo con sus tareas. ¿Todos lo van a hacer posible? Bueno, ¿seguros? Porque acuérdense que a no hacer la tarea también nos aleja de Dios, porque entonces no es que no la hagamos, sino que no queremos conocer sobre Jesús. Y eso me pone triste. ¿Van a hacer su tareita? Bueno. Y sobre todo, lo más importante ahorita en este momento es seguir haciendo oración por el mundo entero. No hay que quitar el dedo del renglón, ¿lo prometen? Bueno, y un sí muy fuerte, ¿y los demás? ¿No les gusta hacer oración? ¿Seguros? A ver, díganme, ¿qué es la oración? Muy bien, platicar con Dios, exactamente. Eso es lo que debemos de hacer todos los días. No podemos, si platicamos con nuestra familia, porque no podemos platicar con Dios. Él es nuestro Padre y Él también se preocupa por nosotros. Lo acabamos de decir, Él siempre quiere que estemos cerca de Él. ¿Verdad, Ramiro? Así es. Así que no dejen de hacer sus oraciones, por favor. No me rompan mi corazoncito. ¿Lo prometen? Bueno, gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook, en vivo. Denle dedito arriba, like, compártanlo, por favor. Y también a todos los que nos ven a través del YouTube. Los veo el próximo domingo a todos. Los quiero mucho. Pórtense bien, hagan oración. Adiós. Gracias, Padre Esteban. Adiós. Gracias, Ramiro. Adiós, Axel. Adiós.